Mis amados hermanos, Dios les bendiga, que tengan ustedes un excelente día. Y el día de hoy quisiera reflexionar un poco con ustedes respecto de lo que sucede el día de hoy. Si ustedes ven esto en el futuro o más adelante de la fecha de estreno de este video se sube el 1 de octubre de 2024, la fecha en la que se transiciona el poder en México. Y hoy es un particular día, un día muy particular, disculpen ustedes, un día muy particular porque no solamente es la transición sexenal, sino que también se va uno, o se fue, considerando la fecha, se fue uno de los expresidentes más controversiales, para bien o para mal, cada quien juzgue, en la historia contemporánea, y llega no solamente una mujer, sino la primera mujer presidente en la historia de la República, en la historia de la nación incluso en la historia desde la Nueva España podríamos tomar partida. Es la primera vez que una mujer va a gobernar el país y bueno, es claro que mucha expectación surge a partir de ello. No obstante, también surgen dudas, especulaciones y una de ellas que ha llegado hasta nosotros en Teología para Todos, en Luz Admirable, es que la doctora Claudia Sheinbaum es una mujer que ha expresado abiertamente que no es afiliada a una creencia religiosa en particular, es decir, ella se alinea con el ateísmo, ella no cree en una deidad religiosa como nosotros sí creemos en el Dios vivo y verdadero de las Escrituras. Y bueno, a esto hay que sumarle las varias acusaciones y señalamientos que recibió en la campaña de marzo a junio del 2024. Ustedes recordarán, yo no tendría por qué mentir, que decía que iba a expropiar las iglesias, que las iba a cerrar, que iba a regresar el Estado juarista, lerdista, donde la iglesia no tenía ningún contacto con el gobierno, que se iba a deslindar, incluso que se iban a romper relaciones con estados confesionales, como puede ser el caso del Vaticano, ¿no? El Estado Vaticano, la Ciudad del Vaticano. Vaya, infinidad de cuestiones al asunto religioso, al asunto espiritual de esta nación, y que el día de hoy se especulan, porque bueno, tenemos 6 años por delante todavía, no sabemos qué vaya a suceder, no somos adivinos, no somos oráculos como para saber si sucederá algo para bien o para mal en la cuestión religiosa en nuestro país. Entonces, antes de comenzar la reflexión, quiero tocar 3 puntos con ustedes, pero antes de comenzar esta reflexión, quiero hacer mi paréntesis de todas las ocasiones, cada vez que hablamos de algo político. Teología para Todos y la Iglesia Cristiana Luz Admirable no tienen afiliación política, no tienen intereses partidistas o intereses políticos, por lo tanto, todo lo que ustedes van a escuchar aquí no es un análisis político, no es un análisis económico, no es un análisis social, es una reflexión desde la perspectiva de las Escrituras, de forma imparcial, de forma objetiva, que nosotros queremos tener con todos aquellos que tengan el interés de saber qué es lo que la Escritura dice respecto de este gobierno entrante. Dicho lo anterior, me gustaría comentar con ustedes que, de nuevo, hay mucha especulación respecto a la supervivencia incluso de la iglesia, ¿no? Hay quienes dicen que la predicación pública está en peligro, hay quienes dicen que la iglesia puede sufrir un gran retroceso en la obra cristiana durante el sexenio de la doctora Sheinbaum. Y permítanme decirles algo que al menos he estado meditando en la lectura. Amados hermanos, eso sería degradar la soberanía de Dios. Recuerden que Dios está por encima de todos los gobiernos del mundo. El libro de Romanos dice que el Señor puso a Faraón. El libro de Daniel dice que Él pone y quita reyes. Dice el libro de Daniel mismo, ahí en Daniel 4, lo escribe el rey Nabucodonosor, el rey más poderoso de la tierra en su momento,
Él viviendo era el rey más poderoso del mundo y él dice, todos los habitantes de la tierra son como nada. Y él hace según su voluntad en los cielos y en la tierra y no hay quien detenga su mano y diga, ¿qué haces? Entonces, hermanos, aún más, perdón, el libro de Romanos, la carta de, no el libro de Romanos, sino la epístola del apóstol Pablo a los romanos, disculparán ustedes, Pablo describe ahí en Romanos 13, todas las autoridades provienen de parte de Dios, Romanos 13, capítulo 13, perdón, versos 1 y 2. Esto significa, amados hermanos, que decir que la iglesia corre peligro es equivalente a decir que Dios no tiene control sobre los gobiernos humanos, porque el Señor prometió que guardaría a su iglesia. Lo dice el libro de Apocalipsis, allá en el capítulo 2, le promete a la iglesia de Filadelfia que iba a guardar a su iglesia. Dios dice en el resto de las epístolas, aún en los evangelios, Cristo dice que Él estará con nosotros, que Él guardará de nosotros, que Él cuidará de nosotros hasta que Él venga por nosotros. Entonces, decir que la iglesia corre peligro por causa de una persona, de un gobernante, es demeritar las promesas de Dios, es hacer más pequeñas las promesas que Dios ha hecho a su pueblo. Y esto es peligroso no para el gobierno, no es peligroso para la iglesia, es peligroso para la fe de cada uno de nosotros. Tengamos cuidado de no considerar la soberanía de Dios. Y es un concepto que hemos repetido varias veces en Teología para Todos y me gustaría traerlos delante de ustedes. Dios es soberano, aún sobre los gobiernos de este mundo. Entonces, no hay gobierno humano, incluido el gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum, que pueda perjudicar el plan de Dios para con su iglesia en este mundo. Hermanos, no tengamos miedo de que la iglesia vaya a peligrar, de que la iglesia vaya a sufrir algún tropiezo, alguna caída. No, el Señor guarda su iglesia. El Señor es rey sobre su iglesia y no hay gobierno humano, no hay fuerza humana, no hay fuerza sobre esta tierra que pueda prevalecer contra Cristo y la iglesia que Él protege. Eso es en primer lugar. En segundo lugar, de nuevo, estamos en un país de divisiones políticas, ¿no es verdad? Vivimos en un país donde algunos piensan que el programa económico debe ser de algún modo, que el programa económico debe ser de algún otro modo, que la estructura social debe ser de este tiraje, de este estilo, la estructura social debería ser de este otro modo. Y bueno, opiniones van y vienen respecto a cómo es que se debería gobernar nuestro país, para bien o para mal, cada quien juzgue, se ha politizado, es decir, no polarizado, sino politizado. Es decir, cada quien tiene una formación política, una opinión política acerca de este mismo país y del gobierno que está administrándolo. Una vez más, decimos esto no es objeto de la reflexión del día de hoy, pero sí que afecta la fe del cristiano cuando el cristiano permite que su fe se vea afectada por esto. ¿A qué quiero llegar? El gobierno de la doctora ha sido lleno de especulación nuevamente por todas las cosas que se ha dicho acerca de la religión y muchos de nuestros hermanos que se oponen a las posturas políticas de la doctora han tenido a bien, es la expresión que me gustaría utilizar, han tenido a bien considerar que debemos manifestarnos en contra como iglesia y ser opositores como iglesia al gobierno. Ante esto yo quiero ser muy cuidadoso porque, de nuevo, esto no significa que nosotros promovamos al gobierno, nosotros somos totalmente neutrales al gobierno, no estamos ni a favor ni en contra. Y creo que es la postura correcta que debe tomar la iglesia por una sencilla razón. La doctora misma, y lo repito, ha dicho que no está afiliada a ninguna religión. Por lo tanto, nuestra labor como iglesia, ni siquiera en cuestiones gubernamentales, por simple amor al prójimo, nuestra labor es orar por ella. Recuerden que la primordial labor del cristiano es ir y hacer discípulos a todas las naciones. Por lo tanto, ir y hacer discípulos incluye
a la ahora presidente de nuestro país. Tenemos que orar para que aquellos que están cerca del círculo de la doctora y que son creyentes le compartan del Evangelio. Tenemos que orar para que ella pueda arrepentirse de sus pecados y llegar a la fe de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, nuestro Rey. Que ella pueda adquirir la ciudadanía del cielo por medio del Espíritu Santo habitando en ella. Nuestra labor no es necesariamente como iglesia. Nuestra labor no es criticarla, ni objetarla, ni estar en contra de su gobierno. Nuestra labor es orar por ella. Ahora, ¿cuánto más? El gobierno de nuestro país no solamente se compone de una persona. La presidente no es el gobierno. La presidenta no es el gobierno lo componen al menos 638 personas. La presidenta y su gabinete, los 500 diputados federales, los 128 senadores, los 9 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hermanos, estamos hablando de una cantidad impresionante de personas en el gobierno. ¿Cuántas de esas personas son ateas? Bueno, por ellos también debemos orar. No es una cuestión de partidos políticos, no es una cuestión de visiones de gobierno, de proyectos de nación, no. Es una cuestión sencilla y únicamente de la salvación de los hombres, algo que nos dice claramente segunda de Pedro, ahí en el capítulo 3. Nuestro Señor quiere que ellos sean salvos y nuestra labor como iglesia es orar por ellos. Nuestra labor es orar por nuestro gobierno, pero también como individuos, como personas, tenemos que orar por las almas que aún no han llegado al conocimiento de nuestro Señor. Dice Lucas capítulo 15 que los ángeles se gozan cuando un pecador se arrepiente. Hermanos, ¿cuánto más gozo habría si pudiésemos como iglesia reconocer que la presidenta de nuestra nación, estando en funciones, aceptó al Señor Jesucristo en función del arrepentimiento de sus pecados? Hermanos, a veces tenemos esta pésima, y lo digo con mucha sinceridad, esta pésima idea de que nuestros intereses políticos deberían anteceder a nuestro comportamiento como creyentes, y debe ser exactamente lo contrario. Primero, y antes que cualquier gobierno, antes que ciudadanos de los Estados Unidos mexicanos, y digo esto con mucho respeto, antes que ciudadanos de México, somos ciudadanos del reino de los cielos, somos ciudadanos de Cristo, somos hijos de Dios, y nuestra labor es ir y predicar el Evangelio. El resto de los deberes y quehaceres aquí como hombres en la tierra son de segunda categoría. Nuestra prioridad, nuestra primera ciudadanía es la celestial, no la terrenal. Dicho esto, me gustaría entrar a la tercera reflexión que quisiera tener con ustedes. Ya mencionábamos la primera, que es acerca de que Dios es soberano sobre todos los pueblos, incluyendo el pueblo de México y su gobierno. La segunda es esta: tenemos que orar por la salvación de la doctora, independientemente de que tengamos una postura a favor o en contra de su gobierno, de su proyecto de nación. Y la tercera es precisamente acerca de nuestra postura a favor o en contra de su proyecto de nación. Hay quienes están a favor y tienen una postura de total lealtad al proyecto de nación, y esas personas deben o debemos ser cuidadosas porque en algún momento se opondrá ella a lo que dicen las Escrituras. Y aquellos que están en oposición deben ser cuidadosos o debemos ser cuidadosos de que siempre seamos opositores totales y sin conocer a su proyecto de nación, porque puede que haya cosas donde ella coincide con lo que dicen las Escrituras. Casualidad o no casualidad, eso podemos juzgarlo después cuando realmente esto suceda de este modo. Pero digo que debemos ser cuidadosos porque varias veces caemos en el loar a la persona u ofender a la persona. Y es algo donde debemos, como iglesia, velar porque no suceda. Por una razón, lo que acabamos de decir hace unos momentos: somos nosotros ciudadanos del reino de los cielos, somos embajadores de Cristo. ¿Qué testimonio damos como embajadores de Cristo si nosotros ofendemos a nuestro prójimo o si nosotros idolatramos a nuestro prójimo? Estas posturas extremistas en lo político, en el ámbito político particularmente, son de mal testimonio
para aquellos que todavía no conocen de nuestro Señor. Tenemos que aprender a ser moderados en nuestras posturas y no caer en el error en el que caen aquellos que son inconversos todavía y que pueden o idolatrar a una persona o llegar a vejar, cometer una vejación hacia una persona, es decir, ofenderlo, insultarlo. Ahora, si bien dice Romanos 13 al final, hay que dar honor a quien se le rinde honor, en este caso Pablo se hacía referencia del emperador, Cristo lo dice ahí en Mateo, dad al César lo que es del César. A nosotros nos corresponde como ciudadanos de los Estados Unidos mexicanos, cada quien en su país corresponderá lo mismo, tenemos que ser buenos ciudadanos de nuestro, de nuestro carácter terrenal, pero también tenemos que ser buenos ciudadanos en el ámbito celestial. Y esto incluye no ser aquellos nosotros que demos mal testimonio de nuestro Señor y Salvador. Una vez más, según a los Corintios lo dice, somos embajadores del Señor Jesucristo. Un embajador, amados hermanos, es alguien que habla en nombre de aquel a quien está embajando. Es decir, nosotros somos representantes de Cristo. Como iglesia somos los representantes del reino de los cielos aquí en la tierra. Entonces imaginen que nosotros como embajadores estamos ofendiendo a un gobierno terrenal. ¿Qué clase de testimonio estamos dando? O nosotros como embajadores de Cristo estamos mostrando total lealtad, como abandonando al gobierno que estamos representando. ¿Qué testimonio estamos dando? Entonces seamos cuidadosos. Sin duda alguna podemos coincidir con el gobierno entrante, podemos oponernos al gobierno entrante en cuestiones económicas, sociales, políticas, la lista es interminable, pero nuestra oposición o nuestra coincidencia debe ser siempre en un carácter moderado, mesurado, prudente, sabiendo, y lo repito, sin pensar que estoy llegando al cansancio, todo lo contrario, creo que es prudente repetirlo. Amados, somos embajadores y nuestra labor es dar testimonio de aquel a quien representamos. Tú eres ciudadano de Cristo, tu labor es representar, tu labor es hablar en nombre de, como dice 2 Corintios 5, tenemos que hablar como de parte de Dios, 2 Corintios 3, y delante de Dios. Entonces, seamos de testimonio, seamos cuidadosos de no ofender, de no insultar, ni de idolatrar o loar a personas, a hombres. Con esto, hermanos, creo que la reflexión final que podemos dejar es que nuestro Señor sigue en su trono. Una vez más, y espero que esto quede bastante grabado en nuestros corazones. La doctora Claudia Sheinbaum, el día de hoy, 1 de octubre del 24, se ha vuelto nuestra presidente durante los próximos 6 años, pero Cristo, que es inmutable, Hebreos 13:8, Él es el mismo ayer y hoy por los siglos, ha sido, es y siempre será rey sobre su pueblo. Así que la estabilidad política, por así decirlo, de la iglesia seguirá por siempre. Nuestro rey sigue en su trono, nosotros, sus súbditos, sus ciudadanos, sus hijos, estamos contentos con nuestro rey y nuestra labor es cumplir las órdenes que él ha decretado en su palabra, que es ir y proclamar este evangelio a todos aquellos que no creen, incluso si uno de esos que no creen es él, o en este caso la presidente de México. Que Dios les bendiga, hermanos, que Dios les guarde y nos vemos en las diversas actividades de la iglesia, los días domingos, los días miércoles, los días jueves, y si no, bueno, los días sábados en teologiaparatodos.org. Los esperamos como cada semana con un estudio teológico, a veces de actualidad, a veces de Biblia, a veces de teología, siempre, siempre teniendo en cuenta que opinar también es para la gloria de Dios. Que a Dios sea la gloria y que Dios les bendiga.